Buenas tardes a todos. Un fuerte y entrañable abrazo para todos los que nos seguís a través de este medio en Chile, Colombia, Ecuador, España, Italia. Y sobre todo un abrazo muy especial a los miembros de la Escuela de Espiritualidad que están en Rancagua. Gracias por vuestra ayuda y por vuestra oración, que me llegan constantemente. Hoy nos vamos a enfrentar al tema de la bienaventuranza, la número 4, que dice: bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto se encuentra en San Mateo 5:6. Ya hemos visto en las otras bienaventuranzas que cada una de ellas es un aspecto de la vida de Cristo, de su carácter, de su naturaleza. Y por lo tanto, las bienaventuranzas son la naturaleza del reino de los cielos, el modo que el ser humano tendrá de vivir en la vida eterna y que Cristo lo anticipa ya en este mundo. Quiere que su Iglesia, el reino de los cielos aquí en la tierra, viva ya de esta manera. Por eso las bienaventuranzas no son un conjunto de normas o de mandamientos. Son vida, una forma de vida, que tienen como modelo a Cristo mismo. Se entrelazan unas en otras, porque todas pertenecen a la vida de Cristo. Cristo se propone en el Evangelio en todo momento como modelo de vida. Su vida es vida divina, vida eterna. Él es el modelo, nuestro modelo. Ni la humanidad ni los cristianos tenemos un modelo mejor que refleje maravillosamente y connaturalmente lo que llevamos escrito dentro de nuestro espíritu. Es un modelo vivo, resucitado, y al cual están ordenados todos los otros supuestos modelos de las religiones históricas. Pensad por un momento, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué sentido tendrían las religiones históricas? ¿Para qué hacerme judío, budista o musulmán si ahí tampoco ha resucitado nadie? ¿Qué sentido tendría el amarse, el llorar, sufrir, luchar, tener hijos o no tenerlos, si para ellos y para mí todo termina en el cementerio? ¿Qué sentido tendría nuestra vida como cristianos y la vida de todo ser humano si Él no estuviera vivo? Cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino sería el cementerio, la verdad una mentira y la vida la muerte. Este Cristo vivo resucitado da dirección, sentido y significado a la vida y a la muerte, al llorar, al esforzarse y al luchar por lo que amamos. Solo Él da dirección, sentido y significado a toda la vida. Quitadle a Él resucitado de la historia humana, de nuestra vida, y veréis que todo se vacía de contenido. Ya no tiene nada sentido. Todo pierde su dirección, su significado y su sentido. Cristo ya había visto esta hambre y esta sed de justicia que padecía su pueblo. Los fariseos y doctores de la ley se habían apoderado de la ley que Moisés les entregó. Les dice Cristo: habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ahora ellos eran los justos y Dios aparecía como injusto a los ojos de su pueblo. El paralítico de la piscina, el ciego de nacimiento, la inmensa pobreza y enfermedad, así como la torre de Siloé, que cayó encima de aquellos 14 y los mató, todo esto le sucedía, según los fariseos, por causa de sus pecados. El paralítico y todo el dolor y sufrimiento del pueblo de Israel era así por causa de los pecados personales, o incluso, como en el caso del ciego de nacimiento, los pecados de sus padres. Alguien tenía que haber pecado. Es decir, Dios nos trataba ahora, de acuerdo a lo que ellos, los fariseos, exponían o interpretaban de la ley, Dios nos trataba según nuestros pecados. Y Dios no ha tratado nunca a nadie según sus pecados, y Cristo
persona divina, lo desmiente con su vida. El que tiene hambre y sed de justicia es aquel que experimenta en su propio ser la injusticia, a veces contenida en el juicio malicioso o erróneo de los demás, la calumnia, siente que las leyes no son justas con él, se encuentra en la cárcel por haber robado una bicicleta y ve cómo otros que han robado millones están tranquilamente en la calle. Siente que hay mucha culpa sin pena y mucha pena sin una justicia adecuada. La pobreza extrema en la que le toca vivir a ese ser humano por el lugar y la familia en la que le tocó nacer. Recuerdo, estando en Ecuador, que yo hacía las misas en la catedral, allí en Ecuador, en Cuenca, en Ecuador, y un día vi una ancianita, toda muy pobre, se veía muy humilde, la piel muy arrugada, una persona que se veía que había trabajado muchísimo y que tenía seguramente bien poco para dar de comer, y sin embargo estaba allí encendiéndole 2 velitas a la Virgen María para que pues seguramente le ayudara en aquello que estaba haciendo, o incluso pues que le diera esperanza, que diera noticia del cielo a esta persona, que la Virgen María pues de alguna manera aliviara a lo mejor el dolor de alguno de los suyos. Es decir, no tenía nada, absolutamente nada. Yo me sentí un burgués mirando a esta persona, se le ve que tenía poquísimo, sin embargo lo poco que tenía lo estaba usando allí para encender 2 velitas a la Virgen. Yo en aquel momento me pregunté, Señor, ¿y esta criatura de qué te tendría que dar gracias? Encorvada, con el peso de se veía que llevaba el peso de toda la vida vivida encima de ella, con lo mínimo para comer, debido a lo mejor a que había nacido en un cierto lugar, un cierto ambiente, una cierta familia. Y yo la verdad es que me sentí una especie de burgués mirando este gesto. Por otro lado, maravillado, yo diría entusiasmado espiritualmente, ver cómo, pues como la viuda esta de la que dice Cristo que de frente al templo dio todo lo que tenía para vivir, dio 2 monedas, pero dio todo aquello que tenía, mientras los demás daban lo que les sobraba. Desde el punto de vista racional, ¿dónde está la justicia de Dios? Y aquí Dios se ve inmisericordia, no se ve la misericordia de Dios. Desde el punto de vista de la razón, uno mira un hecho así y siente que la justicia de Dios no aparece. Vamos a ver cómo Cristo arregla este hecho. El que tiene hambre y sed de justicia es aquel que experimenta en su propio ser la injusticia. La pobreza extrema en la que le toca vivir, como a esta persona de la que estaba hablando, me he encontrado con muchas en mi camino, pero esta me llamó poderosamente la atención. Positivamente. Sentí que en ella se cumplía aquello que Cristo decía, ¿no? Que todo lo que estabas viendo era para mayor gloria de Dios. Y yo en aquel momento sentí, mirando a esta mujer, que se veía mucho más la gloria en ella que en mí, y que tantos otros que estaban caminando para ir tranquilamente por la calle. Hay una injusticia que a veces la aporta a la sociedad, e incluso en este estado de miseria y prostración les lleva a pensar que Dios sea injusto. ¿Qué decir de los tantos niños que enferman de cáncer o son matados en las guerras o violados incluso en las sociedades así llamadas modernas? ¿Dónde se ve aquí la justicia? Alguno podría decir, Señor, ¿dónde estabas en ese instante? ¿Cómo calmar ese grito del mundo hacia Dios? En este contexto Dios no aparece justo, y mucho menos misericordioso. La infinita misericordia de Dios aquí queda en tela de juicio. Recuerdo, no sé si este ejemplo que voy a poner les ayuda o no, pero recuerdo que estaba en Roma y bueno, mi padre ya le habían operado del tumor al cerebro, un tumor al cerebro,
ya le habían operado, le iban a operar la segunda vez, porque en unas pruebas que le hicieron se vio que era urgente hacerlo. Bueno, los familiares me llamaron a Roma y me dijeron pues que a lo mejor no salía de sala operatoria, pues que me querían allí, me querían en Talavera de la Reina. Yo pues pregunté, como es normal, debido a mi obediencia, pregunté a nuestro fundador, que vivía entonces, Fernando Rielo, se le preguntó si iba. Y él me dijo, no, mira, te quiero ahí en Roma, te necesito, en este momento no puedes salir de ahí. Te necesito en Roma. Bueno, la reacción inmediata en mi interior fue, pero bueno, y si este hombre se muere, yo ya no lo voy a ver. Pensé dentro de mí en un instante. Y después di un salto más, me apelé a la fe y dije, me meto en la capilla y quiero arreglar esto contigo, Señor. Entonces yo le dije sencillamente, mira, si yo me tengo que ocupar por fuerza de mis cosas, por favor tú ocúpate de las mías. Y si lo vemos desde el punto de vista racional, lo que inmediatamente se veía era una especie como de injusticia, como diciendo, ¿cómo? Han ido otros misioneros, ¿verdad? Y hay incluso alguna misionera que en aquel momento estaba partiendo para Madrid, y a mí se me pide algo que es sobre un hecho tan vital, tan extraordinario, se me pide que me quede aquí. Bueno, me metí en la capilla y le dije a Cristo lo único que le podía decir. Señor, si yo me tengo que ocupar de tus cosas aquí, parece ser que es claro, ocúpate tú de las mías. Mira, a ver, imagináis la familia cuando le dije que no iba, ¿no? Bueno, pues de todo, ¿no? Y él se entiende, porque... Y uno dice, bueno, pues es que esto... Y alguno de ellos me dijo que esto es injusto, ¿no? La familia, pues, visto todo esto desde el punto de vista del esquema puramente racional, lo que veían era injusticia. Yo, para evitar sentir el mordisco, se puede decir así, de eso que ellos llamaban injusticia, di un salto a la fe y dije, no, yo tengo un voto de obediencia, esto es lo que he profesado y Cristo, suceda lo que suceda, aquí estoy. Bueno, pues la cosa fue bastante milagrosa, porque, claro, si mi padre en mis manos, pues no, ¿qué iba a hacer? ¿Yo qué iba a poder hacer por él en una situación así? Nada, sin embargo, en las manos de Cristo estaba mucho mejor que la mía. ¿Qué sucedió? Pues que no lo operaron, que le hicieron una prueba antes de entrar en sala operatoria y vieron que nada de lo que se había visto antes era la urgencia que se había visto antes ahora ya no era urgente. Y por tanto, pues, para hacerlo breve, tuvo que haber algún milagro, necesariamente, porque vivió después de 18 años caminando tranquilamente con su garrota y después finalmente los últimos en una silla de ruedas, ¿no? Bueno, es a lo mejor el modo. En ese instante tuve esa luz, esa ayuda inmensa del cielo, de convertir aquello que parecía algo, desde el punto de vista de la razón, no comprensible. Claro, inmediatamente fui con la cabeza al Evangelio. Y me dice Cristo, y entonces me recordé de aquel pasaje del Evangelio en el que dice Cristo a uno que le dice, te seguiré donde tú quieras donde vayas, pues te voy a seguir. Y le dice Cristo, pero me tienes que dejar primero de ir a enterrar a mi padre. Y entonces Cristo le responde, tú deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Y es que ya estaba, en alguna manera, en el Evangelio, esa apreciación, ese hecho por parte de Cristo, porque sabía que algún día a alguno, pues seguramente le habría tocado algo así. Bueno, os digo esto porque aquello que parecía, pues a los ojos de la razón humana, algo no comprensible, pues resulta que Cristo lo convirtió precisamente, al contrario, lo convirtió en una fuente de dones y de riqueza para mi padre, porque él vivió después bastante tranquilo, no tuvo grandes enfermedades, ni siquiera murió del tumor. Cristo, estas injusticias de las que estamos hablando, Cristo las ve. Sabe que nos gustaría, pero no podemos arrancar la cizaña sin destrozar el trigo. ¿Cuál es la respuesta de Cristo a todo esto? En primer lugar, se remanga la túnica y se pone a trabajar. Se pone a quitar el dolor y el sufrimiento día y noche.
Había noches que calaba la noche y todavía estaba curando enfermos, por la cantidad de gente que venía a él. Incluso resucitó a algunos, a modo de testimonio de que realmente seremos consolados en la vida eterna. Cristo recoge este grito del corazón humano, todo el dolor del mundo, y lo clava en su carne. No puedo quitarlo, no pudo quitarlo, pero hará algo mejor. Lo eleva al orden sobrenatural y le da valor de redención. Sin él, este grito queda en el vacío. Este grito es tautológico. Si él no está ahí en el horizonte para ponernos consuelo realmente en este mundo, a través de su vida, su evangelio, y en la vida eterna, este grito, sin él, queda completamente, se convierte en el grito por el grito, en el dolor por el dolor, se queda completamente vacío. No tiene ni dirección ni sentido. Se convierte en el dolor por el dolor, la injusticia por la injusticia. Con él, el hombre empieza a tener esperanza y consuelo. No pasará nunca ninguno de nosotros, creo yo, por todo lo que Cristo pasó. Dice, algunas veces, pues oyes decir, no, es que yo soy inocente. Y dice Cristo, ¿tú crees que en la cruz está clavada la culpabilidad? No es que me calumnia, dice Cristo, es que no lo hicieron conmigo. Es que me insultan o no me comprenden o me persiguen. Es que no lo hicieron conmigo desde que nací. Me tuve que escapar a Egipto, ¿no? Es decir, Cristo ya está encarnando en su vida toda la injusticia humana para que nos demos cuenta de que en Él y solo en Él, y después ahora proponiéndose como modelo nos dirá cómo hacerlo, en Él encuentra explicación estos hechos que nos parecen enormemente injustos y que efectivamente Cristo, no pudiendo repararlos, no pudiendo quitarlos, sin hacer daño de alguna manera a otro ser humano. Fijaos el dolor intencional, ese que nos infligimos unos a otros todos los días y muchas veces sin saber ni siquiera por qué lo hacemos. ¿Cómo podría Cristo quitar ese dolor del mundo sin quitarnos la libertad? Y sin libertad ya no somos seres humanos. Por tanto, Cristo ve todo esto y lo clava en su carne, diciendo, el único modo que tengo para resolver este problema es lo clavo en mi sangre, lo elevo al orden sobrenatural y le doy valor de redención. ¿De qué tipo, entonces, de justicia tengo que tener hambre y sed? ¿De qué tipo de justicia es de la que él al final está hablando en último análisis? Vamos a ver algunas frases del Evangelio que lo reflejan. Dice, el que come de mí, vivirá por mí. El que come mi carne y bebe mi sangre, aquí está el hambre y la sed, demora en mí y yo en él, y además tiene vida eterna. Entonces, dice él, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los justos, la justicia, la plenitud de la justicia. Esa justicia que llevamos escrita en nuestro espíritu en razón de ser hijos de Dios. Dios pone en nosotros, el Padre pone en nosotros lo mismo que es Él. En nosotros finito, en Él divino, absoluto, en nosotros, pues, deitático, ¿verdad? Pero lo mismo que es Él. En nosotros resulta finito porque somos finitos. Sigue diciendo en Juan 7, si alguno tiene sed, que venga a mí, y beberá el que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37, 38. Ya nos hemos encontrado con la pobreza de espíritu, con la mansedumbre y con el llanto. Hemos visto su naturaleza. Ahora nos enfrentamos a otro tipo de debilidad, la relacionada con el hambre y la sed. El hambre y la sed, el comer y el beber, son necesidades primarias. Se trata de la supervivencia. Hay que subrayarlo, no se trata de un deseo genérico, sino de una necesidad vital y cotidiana, como es la alimentación. Cristo viene al encuentro de esa necesidad, no la ignora. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos, y los que habían comido eran unos 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Mateo 14, 20.
Ya hemos tratado en la bienaventuranza de los pobres de espíritu este argumento de la pobreza, como hambre física. Fernando Rielo nos decía que una cosa es la virtud de la pobreza y otra la pobreza como privación, hasta el extremo de que su noción es inversa. Entendida la pobreza como privación es un mal, porque es sentirse privado de, es una privación y todo lo que sea privación es en sí mismo un mal. Dígase sobre los bienes materiales, sobre los bienes morales, o dígase sobre los bienes que sean. La pobreza sería no tener y por tanto no poder dar, ni tampoco recibir. Sería un nihilismo, la nada, llevando el concepto de pobreza civil, ese que manejamos algunas veces, e incluso como se interpreta filosóficamente a nivel absoluto, elevándolo a nivel absoluto, en su concepto civil o filosófico es un nihilismo absoluto. Entonces, ante este hecho, cuando dice Cristo que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que un camello pase por el agujero de una aguja, San Pedro se escandalizó y le dijo, bueno, entonces, ¿de nosotros qué va a ser? Dice, ya lo es, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Y Cristo le respondió, a vosotros que lo habéis dejado todo y me habéis seguido, yo os daré el 100 por 1 lo que habéis dejado y la vida eterna. Mateo 19. Cristo aquí no está prometiendo la pobreza, el no tener o carecer de lo necesario, o de todo, como se ha interpretado muchas veces la pobreza, sino les está prometiendo la riqueza. Sobre la base de que dejen todo, padre, madres, hijos, dinero, tierras, es decir, sobre la base de que retiren el corazón de todo, que no hagan masa en el sentido eléctrico de la palabra con nada. Y ahora dice Cristo, porque has retirado el corazón de todo, yo te lo puedo entregar todo. Todo y además todo de nuevo. En el otro caso, si te hubieras quedado con algo, ese algo habría sido tu tesoro, tu ídolo, tu Dios. Pero aún hay más. A un misionero como yo, que ya he recorrido unas cuantas naciones, evangelizando el tejido que me ha tocado, donde me han mandado mis superiores, me podría decir, sí, lo has dejado todo. Has dejado padre, madre, hermanas, tierras, casas, pero resulta que te quedaste con el amor de ti mismo. Te quedaste con tu amor propio. Ese que ha sido siempre tu eterno perseguidor. Ahora, lo que Cristo me estaría pidiendo es que renuncie a mis razones, al tener o no tener razón, a los apegos de mi corazón, a todos los ídolos que me he ido fabricando. Cristo, en Bienaventurados los pobres de espíritu, no se refiere a la pobreza material. Esta tiene su apartado dentro del Evangelio. Se refiere a ese empobrecimiento de nosotros mismos, a ese vaciamiento de nosotros para poder darle espacio a Dios dentro de nuestro corazón. Incluso porque ya el primer mandamiento de la ley de Dios nos lo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, sobre todas las cosas, es decir, sobre todos los amores de la vida. Y por tanto, para poderlo amar, ¿para qué nos pide eso? Pues nos pide para que, amando a los demás, les amemos con el amor de Él, no con el nuestro. Porque si me enamoro de Él, proyecto el amor divino sobre los demás seres humanos, no mi pobre e imperfecto amor humano. Bueno, pues en esta bienaventuranza de hoy, bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, tampoco se refiere al hambre y a las sed materiales, sino a los que tienen sed y hambre de santidad, tienen hambre y sed de Él. Veamos lo que nos dice Papa Francisco. Dice, en el mismo Sermón de la Montaña, un poco más adelante, Jesús habla de una justicia mayor que el derecho humano, o la perfección personal, diciendo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ya hemos visto cuál era la justicia de los fariseos. Y esta es la justicia que viene de Dios. Esto lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 1:30. En las Escrituras, sigue diciendo el Papa, encontramos expresada
una sed más profunda que la sed física, que es un deseo en la raíz de nuestro ser. Un salmo dice: Dios, tú mi Dios, yo te busco. Sed de ti tiene mi alma, en pos de ti languidece mi carne, cual tierra seca, agotada sin agua. Salmo 63. Los padres de la Iglesia hablan de esta inquietud que habita en el corazón del hombre. San Agustín dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Hay una sed interior, un hambre interior, una inquietud. Pero ¿qué significa tener, sigue diciendo el Papa, tener hambre y sed de justicia? Ciertamente no estamos hablando de los que tienen sed de venganza. Al contrario, en las bienaventuranzas anteriores hablábamos de mansedumbre, hablábamos de pobreza de espíritu. Verdaderamente, las injusticias hieren a la humanidad. La sociedad humana tiene una necesidad urgente de equidad, verdad y justicia social. Recordemos que el mal que sufren las mujeres y los hombres del mundo llega al corazón de Dios Padre. ¿Qué padre no sufriría por el dolor de sus hijos? Las Escrituras hablan del dolor de los pobres y de los oprimidos, que Dios conoce y comparte, por haber escuchado el grito de opresión levantado por los hijos de Israel, como dice el libro del Éxodo. Dios ha bajado a liberar a su pueblo, pero el hambre y la sed de justicia de la que nos habla el Señor es aún más profunda que la legítima necesidad de justicia humana que todo hombre lleva en su corazón. Cristo es tentado en el desierto por el diablo, y éste le ofrece tres grandes vanidades: la vanidad política, la vanidad religiosa y la vanidad de la vida. Todo vano, claro está, todo vacío. Ante esta vanidad de la vida, Cristo le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y aquí ya nos denuncia que hay dos tipos de alimento. Y él ya lo hemos visto antes en algunas referencias del Evangelio, en el que habla del alimento, que la voluntad, hacer la voluntad de su Padre es su verdadero alimento. Ahora lo veremos eso también. Aquí se observan dos tipos de alimentos: el pan físico para la carne y la palabra de Dios para el espíritu. Cristo quiere saciar la sed de Dios, que es el ser humano, que el ser humano siente, aunque debido al pecado original esa sed no está bien dirigida. Veamos algunos textos evangélicos. He aquí el bellísimo diálogo de Cristo con la samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. ¿Ves que hacia eso apunta la sed de la que hablábamos antes? Todo el que beba del agua de este pozo, que era el pozo de Jacob, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él una fuente de agua que brota para la vida eterna. Juan 4:8. Los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él les dijo: tengo una comida que ustedes no comen, no conocen. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado y completar su obra. En orden a este tema nos sigue diciendo Cristo: en verdad os digo, vosotros me buscáis, les dice a la gente, no porque me habéis visto signos, prodigios, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Y a esto de nuevo la respuesta: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Terminamos. ¿De quién tengo que tener hambre y sed? Al final,
de Él, de Cristo. Él es la expresión más pura, más divina y más humana de la justicia. Él es de quien está escrito el sol de justicia que ha venido a visitarnos de lo alto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad. Pasando por este mundo, ¿cuál fue visible la justicia de Cristo? Cristo se presenta para ser bautizado por Juan, y Juan trataba de impedírselo, diciendo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Cristo se adapta tan maravillosamente al programa de Juan, al programa humano, y no quiere absolutamente, entra en la historia de noche, casi no quiere interrumpir el sueño de los seres humanos, no encuentra lugar para nacer, tiene que nacer en un pesebre, no hay lugar en la posada, en la casa. Algunos dicen que era la casa de José, pero ya habían llegado todos a empadronarse antes que ellos y no encontraron allí lugar. Es el Cristo que entra montado en un burrito en Jerusalén, no en un caballo suntuoso, ni carroza, ni cosas de estas. Es este Cristo que muere en una cruz entre dos ladrones. Y de ahí, de todo eso, saca la redención del mundo. Cristo ya sabía de todo esto. Echa mano de su vida, de lo que va a ser su vida, y nos dice: pues bienaventurados todos aquellos que, como me pasa a mí, que desde que nazco me están ya persiguiendo, me tengo que escapar a Egipto, de un sitio para otro. Bueno, pues bienaventurados aquellos, todos aquellos que padezcan todo esto por causa de ser justos, porque ahí era la injusticia de Herodes la que estaba por medio, que termina matando en nombre de esa injusticia a tantos inocentes. ¿Cómo esos padres o esas madres podían entender esas muertes? A los ojos de esas madres Dios era poco misericordioso. Cristo ve este grito tan fuerte del corazón humano y le da valor de redención. Termino con la frase de San José. Dice, de él no tenemos ninguna frase, pero dice San Mateo: su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. San José, la justicia de San José. Dice Fernando Rielo que en una alocución o visión que tuvo, que el ángel que bajó a consolar a Cristo en el huerto aquella noche de Jueves Santo era San José. No tenemos ninguna frase de él. Es puro silencio sonoro. Pero amó apasionadamente su misión. Y por Dios que se podría ver a lo mejor la injusticia o la no justicia de Dios en el hecho de hacerle aceptar una situación así. Sin embargo, porque era justo, porque su justicia era celestial, aceptó ser el Padre de Cristo en este mundo. Y Cristo lo había elegido a él, ciertamente. Pues nada más, muchas gracias por vuestra paciencia, implorando la bendición del cielo y con la esperanza de que efectivamente Cristo os salve del terror de esta pandemia, porque parece puro terror en muchos lugares del planeta. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.